Siempre habíamos escuchado las leyendas sobre la vieja casa en el bosque. Nadie se atrevía a acercarse, y con razón, todos conocían las historias de personas que entraron y nunca volvieron a salir. Pero como jóvenes impulsivos que éramos, mis amigos y yo decidimos que íbamos a desafiar esos cuentos de terror y ver por nosotros mismos que había de cierto en ellos. Me llamo Lucas, y lo que te voy a contar es algo que nunca podré olvidar. Era una tarde fría y gris cuando nos adentramos en el bosque. Las hojas crujían bajo nuestros pies, y una bruma ligera se filtraba entre los árboles, dándole al ambiente una sensación de irrealidad. Éramos 5, Ana, la más entusiasta del grupo, que siempre buscaba emociones fuertes, Marcos, el bromista que intentaba mantener el ánimo ligero, Carla, quien no podía ocultar su nerviosismo, David, el escéptico que insistía en que todo esto era una pérdida de tiempo, y yo, que no quería admitir lo asustado que me sentía en ese momento. Cuando llegamos a la casa, el lugar parecía salido de una pesadilla. La madera podrida y los vidrios rotos emitían un crujido siniestro con cada ráfaga de viento. La puerta, apenas sostenida por sus bisagras oxidadas, se abrió con un chirrido prolongado cuando empujé y nos recibió un olor rancio a humedad y abandono. Entramos en fila, iluminando el interior con nuestras linternas, y de inmediato sentí que algo no estaba bien. Era como si la casa misma estuviera viva, respirando en silencio, esperando. Mientras recorríamos las habitaciones polvorientas, Ana fue la que encontró la cámara. Estaba en una mesa cubierta de escombros y telarañas, como si alguien la hubiera dejado ahí hace décadas y nunca hubiera vuelto a recogerla. «Miren esto», dijo, limpiando el polvo del lente. La cámara era vieja, de las que usaban película, con un aspecto anticuado pero robusto. Marcos, siempre dispuesto a hacer una broma, sugirió que la usáramos para documentar nuestra aventura. Fue Ana quien tomó la primera foto. Apuntó hacia Marcos y con un clic, capturó una imagen que se imprimió lentamente. La miramos con curiosidad, pero lo que vimos hizo que el aire se volviera más pesado. Marcos aparecía en la foto, pero no estaba sonriendo. Tenía una expresión de puro terror, los ojos abiertos de par en par y la boca entreabierta, como si estuviera a punto de gritar. «¿Qué diablos es esto?», dijo, tratando de reírse, pero su voz temblaba. A medida que revisábamos más fotos, las cosas solo empeoraron. Carla apareció en una de ellas, con una mano pálida y borrosa que parecía estar tocándole el hombro. Cuando miramos detrás de ella en la vida real, no había nada. Tomé la cámara y apunté hacia David, solo para demostrar que no había nada de qué preocuparse. Pero cuando la foto se reveló, lo que vi me hizo soltar la cámara de inmediato. David estaba en el suelo en la imagen, como si algo lo hubiera derribado. El pánico comenzó a asentarse. Intentamos reírlo todo como si fuera una coincidencia, pero el ambiente en la casa se volvió opresivo. Marcos fue el primero en experimentar lo que las fotos mostraban. Mientras avanzábamos hacia la salida, tropezó y cayó al suelo, como en la imagen, y cuando lo ayudamos a levantarse, sus manos temblaban. Carla empezó a decir que necesitábamos salir de allí, y sinceramente, todos estábamos de acuerdo. Pero cuando nos dirigimos a la puerta, estaba cerrada. No, más que cerrada, estaba sellada, como si la casa no quisiera dejarnos ir. Los minutos pasaron en una niebla de miedo y confusión. Cada uno de nosotros comenzó a sentir que algo nos observaba. Ana trató de mantener la calma, pero cuando le tocó el turno de ser la víctima de la maldición, su cara se puso pálida. Una figura oscura, idéntica a la de la foto, apareció detrás de ella en la sala, susurrando algo que ninguno de nosotros podía entender. Ana cayó de rodillas, incapaz de moverse, y gritamos por ayuda que nunca llegó. David, quien hasta ese momento había sido el más escéptico, estaba desmoronándose. «Esto no puede estar pasando», murmuraba una y otra vez, como si negarlo pudiera salvarnos. Intentamos romper la cámara, pensando que quizás eso podría terminar con la pesadilla, pero parecía ser indestructible. La casa se reía de nuestros intentos, crujía y gemía como si disfrutara de nuestro terror. Al final, fue Marcos quien encontró una pista, un diario viejo, escondido detrás de una estantería derrumbada. Describía a la familia que había vivido en la casa y cómo habían usado la cámara para atrapar espíritus, solo para terminar siendo consumidos por ella. La única manera de romper la maldición, según el diario, era hacer una última foto, pero esta vez capturando algo más que a nosotros. Teníamos que sacrificar nuestra libertad para detener lo que fuera que acechaba en esa casa. Sin más opciones, Ana y yo nos ofrecimos como voluntarios.
Con un temblor, Ana tomó la foto final, apuntando hacia el vacío en el salón, donde las sombras se arremolinaban. El flash iluminó la casa, y por un segundo todo quedó en silencio. Entonces, la puerta se abrió. Corrimos fuera, sin mirar atrás, y la cámara finalmente se cayó de mis manos, inservible. Habíamos sobrevivido, pero no todos estábamos intactos. Marcos y Carla nunca volvieron a ser los mismos, y Ana a veces despierta gritando en medio de la noche. Las leyendas eran reales, y nosotros habíamos estado demasiado cerca de la oscuridad. Si alguna vez encuentras una vieja cámara en un lugar olvidado, te sugiero que la dejes donde está. Porque hay cosas que no deben capturarse, y algunas historias, como la nuestra, deberían permanecer en la oscuridad para siempre. La búsqueda de inspiración me llevó a un pequeño mercado de antigüedades en el centro de la ciudad. Había estado en un bloqueo creativo durante semanas y mis fotografías ya no tenían el impacto que solían tener. Mis clientes lo notaban y la presión estaba comenzando a afectarme. Deambulando entre puestos llenos de reliquias polvorientas y libros viejos, algo llamó mi atención. Era una fotografía enmarcada, y no sé por qué, pero no podía apartar la vista de ella. La imagen mostraba a una familia aparentemente perfecta, un padre, una madre, y 2 niños, todos de pie en el porche de una casa antigua. Pero lo que me inquietó fueron sus ojos. Incluso desde la distancia, sentí que me seguían, que me observaban. Un anciano, el vendedor del puesto, se acercó y me miró con preocupación. «Esa foto ha estado aquí mucho tiempo», dijo con voz áspera. «Y está aquí por una razón. Le aconsejo que no la lleve». Me reí incómodamente, pensando que solo estaba intentando asustarme para hacer la venta más interesante. Pero su advertencia no me disuadió. Ignoré las historias de maldiciones y espíritus, pagué por la foto y me fui a casa, sintiéndome extrañamente satisfecho. Pensé que esta imagen antigua podría ser el punto de partida para un nuevo proyecto, algo diferente. Esa noche, mientras colgaba la foto en mi estudio, noté lo perturbadora que era. Los ojos de los miembros de la familia parecían realmente seguirme, sin importar dónde estuviera en la habitación. Sacudí la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos. «Es solo una ilusión óptica», me dije. Sin embargo, cuando las luces se apagaron y la casa quedó en silencio, algo cambió. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada con la sensación de que no estaba solo. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras me levantaba para investigar. En la penumbra, vi una figura alta y oscura de pie en la esquina de la sala. Parpadeé y desapareció, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que había sido una pesadilla. Pero esa noche, volvió a suceder. Esta vez, la figura estaba más cerca, un hombre con un sombrero, idéntico al padre en la fotografía. Se quedó allí, inmóvil, con una expresión vacía y aterradora. Quise gritar, pero no pude. No tenía voz. El terror me paralizó hasta que amaneció, y la figura desapareció con la luz del sol. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo horrible estaba sucediendo. Cada noche, un nuevo miembro de la familia aparecía en mi casa. La madre, con su largo cabello oscuro y un vestido que se movía como si estuviera bajo el agua, se materializó junto a mi cama, observándome mientras trataba de dormir. Los niños no eran mejores, uno de ellos apareció en el espejo del baño cuando me lavaba la cara, su sonrisa torcida y sus ojos negros. Mi cordura se desmoronaba. Sabía que debía buscar ayuda, y así lo hice. Llamé a un viejo amigo, un investigador de lo paranormal, quien escuchó mi historia con una mirada seria. Me dijo que la maldición de la foto era real y antigua, que la familia atrapada en esa imagen buscaba escapar a través de mí. Pero había un precio. Para librarme de ellos, debía capturar a alguien más en una nueva foto, alguien que ocupara mi lugar. La idea me horrorizó. ¿Condenar a otra persona? No podía imaginar hacerlo, pero las noches empeoraban. Los fantasmas se acercaban cada vez más, susurros llenos de promesas de sufrimiento eterno resonaban en mi mente. Estaba agotado, mental y físicamente. Finalmente, en mi desesperación, consideré la opción. Salí con mi cámara, vagando por la ciudad, buscando una víctima. Me odiaba a mí mismo por lo que estaba pensando. Veía a personas desprevenidas, ajenas a mi dilema, y sentía el peso de la elección. Una noche, mientras apuntaba mi cámara a un desconocido en la calle, algo se detuvo en mí. No podía hacerlo.
No podía condenar a alguien inocente por mi propia supervivencia. Volví a casa, resignado a enfrentar el destino que había traído sobre mí. Me senté frente a la foto, observando a la familia cuyos ojos aún me seguían. Entonces, se me ocurrió una idea desesperada. Y si no podía romper la maldición, tal vez podía atraparme a mí mismo en la foto. Preparé mi cámara y me paré frente al espejo, encuadrando la imagen para que incluyera la maldita foto detrás de mí. Con una mano temblorosa, tomé la última foto. La cámara hizo clic, y sentí un tirón frío en mi pecho, como si algo estuviera arrastrando mi alma. Mis ojos se cerraron, y todo se volvió negro. Cuando me desperté, estaba en un lugar extraño, un paisaje gris y nebuloso, atrapado. Podía ver mi estudio desde la foto, podía ver mi propia casa, pero nunca más podría cruzar al mundo real. La maldición se había cobrado una víctima, pero al menos no fue alguien inocente. Y ahora, la foto permanece ahí, en algún mercado de antigüedades, esperando a que otro tonto en busca de inspiración la lleve a casa. Así que ten cuidado. Si alguna vez encuentras una imagen de una familia perfecta cuyos ojos parecen seguirte, recuerda mi historia y aléjate. Porque si no lo haces, podrías terminar como yo, atrapado para siempre. Todo comenzó una tarde tranquila, mientras exploraba el desván polvoriento de la casa de mi abuelo. Había decidido limpiar y organizar el espacio, esperando encontrar algún viejo tesoro o una reliquia de familia que pudiera contarme más sobre nuestra historia. En cambio, me encontré con algo muy diferente, un álbum de fotos antiguo, su cuero desgastado y las páginas amarillentas por el tiempo. Me senté en el suelo y lo abrí con curiosidad. Las primeras imágenes parecían inofensivas, capturas en blanco y negro de personas que no reconocía, un hombre en traje de los años 40, una mujer de cabello rizado sonriendo junto a un lago, niños jugando en un parque. Pero algo no se sentía bien. Al mirar más de cerca, noté algo que hizo que se me helara la sangre. En el fondo de cada foto, casi invisible, había una figura oscura. Estaba medio oculta en las sombras, como si se desvaneciera en el aire. Al principio pensé que era un truco de la luz, una mancha en el papel fotográfico. Pero cuanto más miraba, más real se volvía. La figura estaba allí, sin importar si la escena era al aire libre o en interiores, siempre observando desde un rincón, inmóvil, pero aterradora. Una sensación de inquietud me recorrió mientras hojeaba el álbum. Me preguntaba si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la realidad golpeó cuando decidí investigar quiénes eran las personas en las fotos. Llamé a mi madre para preguntarle por nuestros ancestros y, después de una larga conversación, descubrí algo perturbador. Todos aquellos que aparecían en las imágenes habían muerto en circunstancias misteriosas, poco después de ser retratados. Una tía abuela ahogada inexplicablemente en un lago tranquilo, un primo de mi abuelo que fue encontrado sin vida en su propio jardín, sin señales de lo que le había ocurrido. El patrón era claro y aterrador. Mientras intentaba procesar lo que había descubierto, sentí la necesidad de apartarme de esas imágenes. Cerré el álbum con fuerza y lo dejé en el desván, intentando convencerme de que solo eran coincidencias. Pero esa noche, algo cambió. Decidí distraerme con redes sociales y tomé una selfie sin pensar. Cuando miré la foto, el terror se apoderó de mí. Allí, en la esquina de mi habitación, estaba la misma figura oscura. Podía ver sus contornos borrosos, su forma humana y amenazante. Tiré el teléfono de mis manos, el corazón latiendo a un ritmo frenético. Intenté calmarme, pero cosas extrañas comenzaron a suceder. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón, las puertas se cerraban solas, y cada noche despertaba a las 3 de la mañana, siempre con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama, observando. La figura no solo aparecía en fotos, sentía su presencia cada vez más cerca, como si hubiera escapado de las imágenes y ahora estuviera acechándome en el mundo real. Desesperada, volví al desván para revisar el álbum nuevamente, buscando pistas. Fue entonces cuando encontré una nota doblada, escondida entre las páginas. Estaba escrita con la letra temblorosa de mi abuelo: la sombra viene por aquellos que la miran. No la desafíes. No la observes por mucho tiempo. Las palabras me helaron hasta los huesos. Mi abuelo había conocido la verdad, pero nunca me había advertido. Había mantenido el álbum escondido, como una trampa esperando a ser activada. Consulté con un historiador local que conocía sobre el folclore y las leyendas urbanas.
Me miró con una mezcla de incredulidad y miedo cuando le conté mi historia. Me dijo que la figura era conocida en historias antiguas como el observador de sombras, un espíritu vengativo que se alimentaba de la energía de aquellos que reconocían su presencia. Una vez que sabías de él, se hacía más fuerte y se acercaba más rápido, hasta que reclamaba tu vida. Mi única esperanza, según él, era un ritual de purificación. Debía quemar el álbum en un lugar sagrado, con sal y hierbas específicas, y pedir protección. No perdí tiempo. Fui al cementerio donde estaba enterrado mi abuelo y llevé el álbum conmigo. Encendí las velas y formé un círculo de sal, tal como me habían instruido. Pero justo cuando iba a prender fuego al álbum, una ráfaga de viento helado apagó las velas, y lo vi. La figura estaba allí, más clara que nunca, al otro lado de las tumbas, avanzando hacia mí. Con las manos temblorosas, logré encender una cerilla y prendí el álbum en llamas. Las páginas comenzaron a arder, y el aire se llenó de un grito inhumano, como si la sombra misma estuviera siendo destruida. Me caí de rodillas, temblando, mientras las llamas consumían el libro. Cuando todo terminó, el silencio volvió, y la figura había desaparecido. No sé si lo he detenido para siempre, pero desde entonces, las noches son más tranquilas. Sin embargo, cada vez que veo una sombra alargarse en la oscuridad, no puedo evitar sentir un escalofrío. Porque sé que algunas maldiciones nunca desaparecen del todo. Así que si alguna vez encuentras un álbum de fotos antiguo, ten cuidado. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido, y sombras que no deben ser observadas, nunca.